Bienvenidos al curso de preparación integral para la maternidad. Este es el segundo encuentro. En este encuentro vamos a hablar de lo que es puerperio y métodos anticonceptivos. Vamos a definir al puerperio como el periodo que inicia luego del nacimiento del bebé y que se extiende el tiempo necesario para que el cuerpo materno vuelva a las condiciones en las que se encontraba previo al embarazo, con la excepción de un órgano que van a ser las mamas. Durante este periodo van a existir determinados factores que son fundamentales para tener en cuenta para corroborar que la evolución del mismo sea de forma adecuada o fisiológica. Uno de los factores más importantes en este periodo va a ser la involución uterina. Como vimos en el encuentro anterior, el útero fuera del embarazo se encuentra dentro de la pelvis. A lo largo del embarazo va a ir aumentando su tamaño hasta llegar a la altura de las costillas. Luego del nacimiento, este comienza a descender hasta la altura del ombligo. La consistencia del mismo debe ser dura como una piedra para prevenir las hemorragias posparto. Por esto le vamos a decir que cuando vayan a hacer pis o se den una ducha, realicen un masaje en esta zona para corroborar la consistencia. Con el correr de los días, el útero va a seguir descendiendo hasta volver a ubicarse dentro de la pelvis. Va a tomarle aproximadamente 9 a 10 días desde el parto. Lo segundo a tener en cuenta van a ser los loquios. Estos van a ser secreciones vaginales que produce la mujer luego del nacimiento y se van a componer de sangre, mucosidad y restos del tejido uteroplacentario. Durante los primeros días las pérdidas van a ser sanguinolentas, similares a la menstruación, como se puede ver en el primer apósito de la imagen, y con el correr de los días las mismas van a ir volviéndose más cerosas y disminuir su cantidad y coloración, como podemos ver en el último apósito. Su duración normalmente es de 14 días aproximadamente, sin embargo, pueden extenderse hasta 40 días, hasta el posparto. Puede también ocurrir que a los 14 días haya un leve aumento de los loquios y que luego vuelvan a disminuir. Después del nacimiento se van a quedar en la misma sala donde tuvieron su parto, alrededor de 1 a 2 horas. Este tiempo lo que vamos a hacer es un control en donde vamos a ver que ustedes estén bien, que las pérdidas sean normales y vamos a evaluar si el bebé ya estuvo tomando la teta y si no lo hizo vamos a estimular que así lo haga. Como mencioné anteriormente, hay un órgano que no involuciona, sino que por lo contrario se desarrolla aún más durante el puerperio y son las mamas. Si bien vamos a hablar bien acerca de la lactancia en el encuentro siguiente, es importante que tengan ciertas pautas en cuenta para el momento del posparto inmediato. Lo más importante a tener en cuenta es que las mamas se encuentren siempre blandas y sin durezas. Es normal que luego de 48 horas comience la bajada de la leche y éstas se vuelvan más turgentes y congestionadas. Para que esta situación no evolucione a alguna patología mamaria, es fundamental prender al recién nacido al pecho frecuentemente. Que no pasen, por ejemplo, más de 3 horas sin que tome la teta, ¿sí? Y en caso de permanecer turgentes, realizar lo que es la extracción manual para alivianar la congestión. Por último, pero no menos importante, debemos saber que el puerperio no se trata únicamente de cambios físicos, sino que también va a dar cambios a nivel hormonal, emocional y psicológico. Como se suma un nuevo integrante a la familia y las responsabilidades y las tareas se duplican, dejamos de ser el centro de atención como solía ser durante el embarazo para que este lugar pase a ocuparlo nuestro bebé. Estos cambios no siempre son aceptados de la mejor manera por parte de la mujer. Por esto es fundamental el apoyo de la pareja, la familia, los amigos, los allegados, para que la mujer se sienta acompañada y pueda tener algún momento de descanso y privacidad. Es importante que sepan que en aquellos casos en los que la madre o la familia no pueda manejar la situación y la relación de la madre con su hijo sea dificultosa, puede contar con los profesionales de la maternidad que vamos a estar siempre a disposición. Contamos con un servicio de psicología o simplemente pueden acercarse a la guardia y de ahí vamos a realizar la interconsulta. Lo que puede ocurrir también en el nacimiento del bebé, que nos va a repercutir en lo que es el puerperio, es que al nacer el bebé ocurran dos opciones: que haya laceraciones por el mismo pasaje del bebé o que se realice un corte a nivel vulvar, que es la episiotomía, de lo que hablamos en el primer encuentro, sí, que es un cortecito que se realiza a este nivel para ayudar en lo que es el periodo expulsivo, ¿sí? En el caso de que alguna de estas dos opciones haya ocurrido, es decir, que la laceración o la lastimadura haya ocurrido por sí sola al pasaje o que la hayamos hecho adrede,
esta lastimadura hay que suturarla, ¿sí? Y se realiza lo que es la episiorrafia. Esta episiorrafia, que es la sutura, tiene que tener ciertos cuidados. ¿Cómo la vamos a limpiar? Vamos a limpiarla con jabón blanco, el más barato, el que se consigue para el lavado de la ropa. Y también lo que vamos a utilizar son gasas, ¿sí? No se recomienda lo que es el algodón, ya que puede dejar sus propias fibras en lo que son los puntos y causar olor o algún tipo de infección. Y lo que vamos a hacer es una vez al día, no tiene que ser de forma muy frecuente, ¿sí? Vamos a pasarle jabón blanco y secar con las gasas. Es importante que el apósito lo cambiemos con regularidad, así los puntos se encuentran secos y se caen lo más pronto posible. Más o menos tardan alrededor de 7 o 14 días. En el caso de que no haya sido un parto vaginal y haya sido una cesárea, los cuidados de la herida quirúrgica van a ser con alcohol y, al igual que la episiorrafia, con gasa, ¿sí? Vamos a pasar con una gasa de un lado de la incisión a otro y con otra gasa de un lado de la incisión a otro. No pasar la misma gasa por donde ya la pasamos para que no se vuelva a contaminar, ¿sí? El alta en la institución se da a las 48 horas posparto y a las 72 horas post-cesárea. Al alta les vamos a dar un papel que va a hacer el turno, es decir, para que ustedes saquen turno en la institución para volver a venir a los 7-10 días posparto y concurrir a lo que es el consultorio de puerperio, ¿sí? En este consultorio se va a hacer un chequeo como los que se realizan acá durante la internación de todo lo que hablamos, los loquios, las mamas, y en caso de ser una cesárea se van a ver los puntos y en caso de que ya esté la herida, sacar estos puntos. Entonces, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, debemos definir en qué situaciones puntuales debemos concurrir a la guardia durante lo que es el puerperio. Va a ser en caso de que las mamas estén duras, coloradas, con aumento de temperatura al tacto, o que los loquios sean muy abundantes, medio negruzcos y con feo olor. Si el útero está blando o por encima del ombligo, que es lo que decía de que ustedes mismos lo palpen y lo sientan, y esto sería lo más puntual para concurrir a la guardia. Un tema muy controversial del puerperio es el inicio de las relaciones sexuales. Muchas veces ustedes habrán escuchado sobre lo que es la cuarentena, coincidiendo con la duración de la secreción de los loquios. Sin embargo, este es un concepto antiguo que permaneció con el correr de los tiempos. La mujer en realidad debería iniciar sus relaciones sexuales en el momento que ella se sienta cómoda y decidida a hacerlo, independientemente de los días pospartos, ¿sí? La única recomendación que realizamos es que, independientemente del método anticonceptivo que ustedes deseen utilizar, se debe usar preservativo hasta que cesen las pérdidas para disminuir el riesgo de probables infecciones. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los métodos anticonceptivos para que ustedes los conozcan y puedan saber cuáles son y al momento de ya tener a su bebé tengan más o menos esa decisión en la cabeza, ¿sí? Es importante que sepamos que ningún método es mejor o peor que otro, sino que hay un método para cada una de nosotras, de cada una de las mujeres, dependiendo las preferencias y características de cada una. Por eso es fundamental que conozcan estos diferentes métodos que existen y a partir de esto puedan tomar una decisión ideal para ustedes. Por eso queremos hacer hincapié en este espacio. Otro factor importante es saber que ningún método es 100% efectivo, seguro, sino que existe un muy bajo porcentaje de falla en cada uno de ellos. Lo fundamental es que al utilizar el método anticonceptivo de forma correcta para lograr el menor porcentaje de falla y que éste no aumente. Va a haber dos grandes grupos de métodos anticonceptivos, los reversibles y los irreversibles. Los primeros, los reversibles, van a ser aquellos métodos en los que se puede recuperar la fertilidad una vez que se deja de utilizar. Es decir, que una puede volver a buscar un embarazo más adelante si así lo desea. Por el contrario, los irreversibles van a ser métodos definitivos, con lo que no existe la probabilidad de un nuevo embarazo, al menos de forma natural. Dentro del primer grupo existen diferentes subgrupos dependiendo del mecanismo de acción que tenga este método. Por un lado van a estar los métodos anticonceptivos hormonales,
como por ejemplo las pastillas que se utilizan durante el puerperio, que van a ser diferentes a las pastillas que se utilizan una mujer normal que no está lactando y que no estuvo embarazada, ya que no van a afectar la calidad ni la cantidad de la leche que se produce. Pueden comenzar a tomarlas a partir del día que quieran, que ustedes deseen después del parto, y su toma no tiene descanso. Es decir, que si comienzan con la primera pastilla, al finalizar la última toma se debe iniciar de nuevo una nueva caja, es decir, que no hay pastillas placebo, ¿sí? Es fundamental ser rigurosas con el horario de la toma, ya que el margen de error es muy corto, menor que las pastillas que tienen 2 hormonas, y no importa el horario de la toma, pero todos los días se debe tomar a la misma hora. Es importante saber que en caso de sufrir un episodio de vómitos, diarrea o realizar un tratamiento con antibiótico, se debe utilizar además un método de barrera adicional, es decir, preservativo, ya que la absorción de la píldora puede verse disminuida. Otro de los métodos reversibles es el inyectable, ¿sí? Los inyectables utilizados durante la lactancia son trimestrales y se deben colocar una inyección cada 3 meses, siendo rigurosa con la fecha de la próxima colocación. Lo que les recomendamos es que ustedes anoten cuando realizan esta colocación para no olvidar la fecha, ¿sí? Otro método anticonceptivo, reversible y hormonal es el implante subdérmico. Este se coloca por debajo de la piel en la cara interna del brazo, previa colocación de anestesia local, y su duración es de 3 años. Y lo que tiene de bueno es que no requiere un control particular ni estricto. Es importante tener en cuenta que uno de los principales efectos adversos del método son las alteraciones del ciclo menstrual y en muchas mujeres causan amenorrea, es decir, que no haya el sangrado, ¿sí? O también pueden causar lo que es spotting, que serían sangrados intermenstruales, o un aumento del sangrado durante la menstruación propia. El único control que ustedes van a realizar va a ser sentirlo en donde se hizo la colocación y solo cuando vayan al ginecólogo avisar de que están utilizando este método anticonceptivo. Otro método reversible va a ser el dispositivo intrauterino o también conocido como DIU, que sería su abreviación. Va a ser un DIU de cobre, ¿sí? A diferencia de los anteriores, no funciona a partir de hormonas, sino que por la propia acción del cobre por el que está hecho. Esto va a generar una reacción inflamatoria local producida por la presencia de un cuerpo extraño en el útero, que va a generar que el mismo no sea apto para el desarrollo de un embarazo. Al mismo tiempo, el cobre va a ser tóxico para los espermatozoides, por lo que funciona como espermicida. El dispositivo se coloca dentro de la cavidad intrauterina inmediatamente después de la expulsión de la placenta o luego de un mes después del parto por consultorio externo. Su duración va a ser de 5 a 10 días dependiendo el tipo de DIU, 5 a 10 años dependiendo del tipo de DIU que se coloque. Su control se va a realizar mediante ecografía transvaginal, al principio con mayor frecuencia y luego 1 por año, para certificar que siga colocado en el lugar adecuado y que no haya descendido, ¿sí? Su principal efecto adverso es el aumento del sangrado menstrual en la mayoría de los casos. Otro tipo de método anticonceptivo reversible es el preservativo. Este va a cumplir una función de barrera en la que impide el pasaje de los espermatozoides hacia el tracto genital femenino. Y a diferencia de los anteriores, este es el único que previene del contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Es fundamental que el mismo se utilice desde el inicio al final de la relación sexual y se conserve en lugares apropiados. Con este método anticonceptivo lo que podemos utilizar también es una doble barrera, es decir, utilizar el preservativo más algún otro método anticonceptivo, como por ejemplo podrían ser las pastillas o un inyectable, porque como dijimos, el preservativo además es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual. También es importante que sepan acerca de lo que es la anticoncepción de emergencia o mal llamada pastilla del día después. No la clasificamos dentro de ningún grupo, ya que como sabemos no es un método anticonceptivo de uso continuo, como por ejemplo los anteriores que dije, sino que se debe reservar únicamente para las situaciones de emergencia en donde hubo un olvido o falla de alguno del método anticonceptivo que ustedes hayan estado utilizando. La toma debe realizarse lo antes posible luego de la relación sin protección. Cuanto antes sea la toma, mayor va a ser su efectividad, ¿sí?
Por ejemplo, si un día ustedes toman la pastilla después de las 3 horas, como hablamos anteriormente, y no utilizaron preservativo, deberían utilizar esta anticoncepción de emergencia, ¿sí? Pasando al segundo grupo, que son los métodos anticonceptivos irreversibles, se va a encontrar en primer lugar lo que es la ligadura tubaria. Va a ser una intervención quirúrgica en las trompas de falopio, donde se realiza una sección de las mismas con el objetivo de evitar la comunicación entre los ovarios y la cavidad uterina, para así prevenir la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Así como se puede ver ahí el corte, se realiza una incisión en la trompa y eso sería toda la intervención. Como dijimos, es un método anticonceptivo irreversible, ya que no se puede volver a tener un embarazo en el futuro de forma natural. No posee efectos adversos ni modificaciones a nivel hormonal, físico o sexual. El otro método irreversible va a ser la vasectomía. Este segundo método, que es como la ligadura para la mujer, pero en este caso para el hombre, es un método muy eficaz y sencillo, ya que a diferencia del anterior no requiere una intervención quirúrgica, sino que se realiza de forma ambulatoria por consultorio externo. Consta de la sección de los conductos deferentes del hombre, como podemos ver ahí en la imagen, y esto anula el pasaje del espermatozoide al líquido seminal. Por lo tanto, va a haber eyaculación y semen y la única diferencia va a ser que no contendrá espermatozoides. Por lo tanto, no podrá generar un posible embarazo y no genera efectos adversos en ningún tipo en el hombre. Es importante saber que en los primeros 90 días igual se debe utilizar protección de barrera, el preservativo, ya que pueden quedar algunos espermatozoides y estos causar un próximo embarazo. Bueno, ahora estamos llegando a lo que es el final del encuentro, sí, espero que les haya servido. Es un momento muy importante el puerperio y ustedes pueden despejar las dudas de que les surja de este encuentro en los controles durante todo el embarazo. Les vamos a dejar la lista con las pautas de alarma por las que tienen que venir a la guardia, que vimos y están bien descritas en lo que es el primer encuentro. Si tienen alguna duda, pueden volver a ese encuentro para detallarlas. Y bueno, nada, espero que les haya servido, como dije anteriormente, y nos vemos en el próximo encuentro.